Buenas tardes, buenos días o buenas noches, amigos, dependiendo y cuándo nos estén escuchando. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, de los estudios de Unión Radio, en su podcast Parte Médico, con unos nuevos contenidos de salud y bienestar para todos ustedes que preparamos y dejamos en nuestras redes semanalmente contenidos nuevos a partir de los jueves en la noche, pero queda guindado allí para cualquiera de sus usos en cualquier momento que sea de su necesidad en las plataformas de Spotify, Apple Music o YouTube. En cualquiera de ellas nos buscan a través de el cuadrito del buscador, parte médico, y pueden poner una palabra clave como dengue, por ejemplo, o hepatitis, y ahí les sale los capítulos que hemos estado preparando para ustedes. Les recordamos nuestras señas, arroba Julio Castro M, arroba Unión Radio Web, por las cuales pueden contactarnos y recordarles que tienen el chat en vivo, que es el cuadrito que está aquí abajo en YouTube. Ahí pueden escribir comentarios, preguntas, sugerencias de cualquiera de nuestros programas. Pueden compartir este contenido con la flecha que va hacia la izquierda o pueden suscribirse al canal de podcast de Unión Radio a través de la campanita roja que está arriba y ahí les avisan automáticamente cuando hay contenido nuevo. Bueno, amigo, hoy vamos a ver un nuevo episodio de Podcast Parte Médico. Este tema es un tema bastante frecuente, bastante regular, quizás poco hablado, que es el tema de las mordeduras por animales. Es súper frecuente que nos llamen a cualquier hora porque a una persona la mordió un animal y vamos a hablar de animales grandes. Cuando hablo de animales grandes estoy hablando de no los bichos, como llamamos insectos, que quizás hacemos otro programa de mordeduras de insectos o animales ponzoñosos, sino vamos a hablar de las mascotas habituales, perros, gatos y algunas otras circunstancias poco comunes que podemos encontrarnos en nuestro entorno, porque es muy importante que el protocolo de acción de las primeras horas sea adecuado para que usted viste las complicaciones relacionadas con esta. Yo me acuerdo que cuando yo estaba haciendo mi posgrado de infectología, los jefes, era un fin de semana, estaban en un evento científico y yo estaba un poco, bueno, ahí al mando de la situación. Y me acuerdo, era un sábado en la noche, creo, me llama una persona muy famosa en el país que habían traído un invitado. Ellos son de la Sociedad de visualizadores de aves en Venezuela y habían traído un invitado inglés. Estaban en la costa de Falcón y a esta persona, que era el invitado de ellos, lo mordió un murciélago. Y la pregunta que me hacían era qué debía hacer. Yo en ese momento pues estaba en mi periodo de formación, no teníamos como muy claro exactamente qué era lo que debía hacer, pero posteriormente pues aclaramos el protocolo y aprendimos mucho y es un poco lo que les voy a traer ahora, qué hacer en estos primeros momentos en función del tipo de diferentes, cuáles son los mecanismos, cuáles son los riesgos y cuáles son las cosas que debemos hacer. En otra oportunidad, me acuerdo, alguien de mi familia estaba en Ocumare de la Costa, en una actividad escolar, en una casa cerca de la playa, y se dieron cuenta que durante la noche había un murciélago en la habitación. Y un poco esta es otra condición parecida a la anterior, en la cual tenemos que operar de una manera específica. Ya vamos a hablar un poco más de ello. Más común quizás, cada vez hay más mascotas en el mundo, no solamente en nuestro país, sino en todos los países. Cada vez las familias, las personas tienen más mascotas y al aumentar el número de mascotas, tanto gatos como perros, aumenta el riesgo de que estemos expuestos a mordedura o accidentes con nuestra mascota. Por lo tanto, es importante que bien sea mascota o mascota de un amigo o un animal callejero, que hagamos las medidas necesarias. No hay estadísticas muy fidedignas y menos en nuestro país de cuán frecuente es esto, pero para darles una idea, yo puedo ver un paciente herido de esto, puede ser una vez al mes o quizás eventualmente algunas veces más. En particular, hay grupos vulnerables para esto, como son los niños, porque son los que más juegan con las mascotas, ancianos, porque, por ejemplo, pisan a las mascotas o no las ven bien, etcétera, etcétera. Y personas que tienen riesgos ocupacionales o riesgos deportivos. Por ejemplo, las personas que hacen actividades al aire libre tienen más riesgo de contactos con animales silvestres en los cuales pudiera haber algún, eh, algún evento, contacto con este tipo de animales. Algunas personas, por ejemplo, las personas que hacen observaciones de especies, por ejemplo, fotógrafos en la naturaleza, personas que hacen campismo, personas que hacen rafting, personas que hacen trekking, están expuestos a estas circunstancias en las cuales la mayoría de las veces se produce un encuentro fortuito con el animal. Es decir,
no es un evento planificado, no es el caso de un cazador, por ejemplo, aunque eventualmente están expuestos también, lo mismo que los pescadores, porque en lo que está en la vida silvestre aumenta el riesgo de esto. Vamos a ir por cada una quizás de las más frecuentes. Vamos a empezar con mordedura de perro. Y lo primero que debemos decir en relación a las mordeduras animales, lo mismo que las mordeduras de humanos, creo que los humanos podemos meterlos en ese grupo también, se considera desde el punto de vista clínico una herida infectada de hecho. Es decir, cualquier persona que tenga una mordedura por un animal se considera que tiene una infección, tenga o no tenga signos de infección, y hay que tratarlo como tal. El uso de los medicamentos antibióticos relacionados con eso es manejo del especialista. Es decir, toda vez que usted tenga una herida o una mordedura por inclusive la mascota de su casa, por el gato de su casa, por el mono que tiene en la casa, por el loro que tiene en la casa, usted debe ir al médico, porque las consideraciones de antibióticos varían entre una especie y otra. No es lo mismo los antibióticos que utilizamos para perros, que utilizamos para gatos o que utilizamos, por ejemplo, para monos. ¿Ok? Cada uno de ellos tiene riesgos particulares que tienen que ver con la microbiota, es decir, las bacterias que ellos normalmente tienen en su organismo, fundamentalmente en la boca, y las circunstancias es un poco diferente entre una y otra. Pero la primera consideración es que cualquier mordedura animal requiere asistencia médica y requiere uso de medicamentos. Es frecuente que veamos que los pacientes van a la emergencia, le dicen, bueno, no tiene que hacer nada, y al un par de días tiene una infección importante y requiere antibióticos o cirugía, etcétera, etcétera. Pero es importante, y esto quizás es algo que tenemos que hacer énfasis con nuestros médicos que están en las unidades de emergencia, que mordeduras de animales, mordeduras de humanos se consideran infectadas inmediatamente, por lo tanto hay que usar antibióticos a las dosis adecuadas, el antibiótico adecuado por los tiempos adecuados. ¿Por qué consideramos eso? Porque en el caso de los perros y los gatos, hay una consideración particular, sobre todo con los gatos. Los gatos tienen una forma en sus dientes que es una forma triangular, en lo que el diente entra a nuestra piel y perfora nuestra piel, habitualmente llega a tejidos un poco más profundos que la piel. Entonces, cuando es mordedura, por el mecanismo y por la potencia que tienen en sus mandíbulas, el mecanismo de presión hace que los dientes entren. En el momento que te entra el diente llega hasta una estructura que puede ser un tendón o la fascia muscular, que es la parte superior al músculo. Ese diente ya tiene bacterias y se considera que cuando entra ya hay bacterias ahí adentro. En el momento que la persona empieza a mover el músculo o los tendones, porque posteriormente empieza a moverlo, la bacteria que entró en un punto A empieza a desplazarse para el punto B o para el punto C. Es decir, el movimiento de nuestra mano asociado a la punción del animal hace que esa bacteria se empiece a mover a través de un canal. Los tendones tienen unas vainas, es decir, es como una polea, es como un ducto, es como un acueducto que hace que la bacteria empiece a moverse hacia atrás y hacia adelante, mucho más allá del sitio donde solamente inoculó el diente. Por lo tanto, y eso para nosotros es un elemento importante, porque además del lavado, ya les voy a decir con qué deben lavarse, el médico tiene que evaluar en las próximas horas cuál es el riesgo potencial de movimiento de esa infección o de distanciamiento de esa infección desde el sitio de entrada hacia otros sitios que la infección puede diseminarse a través de la vaina tendinosa. Entonces, en el caso de las heridas producidas en las manos o los antebrazos, la herida no solamente requiere limpieza de antibióticos, sino también requiere inmovilización. Es decir, esa persona tiene que estar inmovilizada por unos días hasta tanto veamos cómo va la infección. Entonces, primera condición, requiere atención médica, requiere antibióticos, requiere lavado local. Muy importante es esta medida, el lavado con agua profusa, agua y jabón, inclusive si se puede cepillar mucho mejor. Es decir, lavar esa zona donde fue la mordedura o en el caso de arañazo es menos probable que haya infección profunda, pero en el caso que haya mordedura, si se produce infección más profunda, lavar bien con agua y jabón, inmovilizar y acudir al médico para que sea. En el caso de las mordeduras de perros y las mordeduras de gatos, cuando se producen laceraciones importantes, es decir, el tejido queda abierto, la recomendación general es no suturar. ¿Por qué? Porque en la medida que yo suturo, tapo lo que se produjo abajo y me cuesta ver qué es lo que está pasando en la profundidad. Entonces, excepto en situaciones muy particulares, por ejemplo, heridas en la cara muy extensas, heridas muy extensas en las extremidades, que digamos, es estéticamente complicado dejar todo el tejido abierto. La mayoría de veces la recomendación es hacer la menor cantidad de puntos posible
para evitar que la infección se quede adentro tapada, puedas lavar recurrentemente y observar la evolución de eso. Entonces, solamente se hace tejidos, suturas de afrontamiento para disminuir la exposición abierta de esa herida y hacer que el evento o la secuela estética sea lo menor posible, inclusive en niños. Se hace la menor cantidad de sutura y ese paciente hay que estarlo vigilando cada 48 horas para ver cómo es la evolución de esta herida. Esas son heridas que, como le dije, están infectadas de hecho desde el principio, tienen que vigilarse en las próximas horas porque a pesar de que en el primer momento no haya necesidad de hacer algún tipo de debridamiento quirúrgico, a lo mejor va a ser posible en las próximas horas. Es decir, una vez que uno trata con antibióticos, si la infección se expande, probablemente tienes que abrir la zona que está infectada para exponerla, porque una de las condiciones más importantes es que uno de los tipos de bacterias que tienen los animales en sus colmillos son bacterias anaerobias, bacterias que requieren no estar en contacto con el oxígeno, y en la medida que tú cierras la herida y tapas la herida con sutura, hay la probabilidad de que estas bacterias crezcan, sobre todo inclusive el Clostridium tetani, que es una bacteria que puede producir tétano. Entonces, mantener la herida abierta, bien vigilada, bien lavada, son las medidas iniciales del protocolo habitual. Es más común que, por ejemplo, las mordeduras por perro produzcan desgarres, produzcan heridas de mayor tamaño, más abiertas, etcétera, sobre todo si son perros grandes. En el caso de las mordeduras de gato, son heridas más circunscritas, más localizadas, pero no necesariamente menos peligrosas por el riesgo de infección. Como le dije anteriormente, hay la posibilidad de que la infección se movilice a través de la vaina tendinosa, es decir, ese compartimiento que producen los tendones y los músculos, y se mueva de forma distante. En el caso particular de los gatos, se puede producir una condición que se llama enfermedad por arañazo de gato, que es producido por un par de bacterias específicas que tienen los gatos en la boca, sobre todo los gatos pequeños, los gatos de corta edad, en la cual la infección puede caminar a través del sistema ganglionar, a través de los ganglios linfáticos, y producir infecciones secundarias en los ganglios que pueden ir, por ejemplo, si la mordida fue en la mano, pueden ir hasta el codo, pueden ir hasta la axila, inclusive eventualmente puede ir hasta el cuello. Es decir, la bacteria va avanzando a través de nuestro sistema linfático y puede producir dolor que se toca en los ganglios linfáticos, y esa es una condición que llamamos enfermedad por arañazo de gato. En el caso de los perros, la infección es local, puede ir por la vaina tendinosa, pero es un mecanismo diferente a el de la enfermedad por arañazo de gato, que puede aparecer la persona con un ganglio mes y medio después que se produjo la herida o relativamente tiempo después. En el caso de los perros, las infecciones son rápidas, aparecen a los 4 o 5 días, y uno puede identificar qué puede pasar. ¿Qué pasa cuando tenemos mordeduras por animales menos comunes? Por ejemplo, monos. Me acuerdo de una oportunidad, nos llamaron porque unas personas que estaban filmando una propaganda con un mono, no me acuerdo mucho de qué producto era, pero alguno de los camarógrafos, el mono lo mordió. En el caso de los monos particulares, tienen una condición diferente al resto. Los monos son primates y los monos tienen la posibilidad de albergar el herpes tipo 8, ¿ok?, en su sistema inmune, y aún sin ellos tener ningún síntoma, esta infección se puede transmitir de un mono a un ser humano. Uno tiene que hacer una evaluación del riesgo de transmisión de herpes tipo 8 en una mordedura de mono, sobre todo en monos que son de vida silvestre, no en monos que están criados como mascotas domiciliarias, y estos pacientes tienen que recibir tratamientos con antivirales, además de antibióticos, posterior a la mordedura de mono. Otras condiciones ya un poco menos frecuentes, como son la de los murciélagos o los vampiros, esto requiere una aproximación un poco más profunda. Los murciélagos tienen dos formas de alimentarse. Los murciélagos que son eminentemente frutícolas, es decir, hay unas variedades de murciélagos que solamente se alimentan de frutas, por lo tanto, al alimentarse de frutas, ellos no tienen la capacidad de morder otros animales, y por lo tanto ellos no pueden transmitir la rabia. Es decir, la rabia se transmite de un animal a un vector, que en este caso sería el murciélago, a un ser humano. Entonces, si yo logro agarrar al murciélago que produjo la mordedura o con el cual yo tuve contacto, tengo que llamar a un especialista. En Venezuela hay buenos especialistas en este tipo de
de animales, y al identificar el tipo de murciélago, yo puedo identificar viéndole la cara, viéndole características específicas de las fases del murciélago, si es un murciélago frutícola o si es un murciélago que eventualmente puede morder otros animales. Si tenemos la posibilidad real de obtener o atrapar al murciélago, nosotros podemos identificar si este murciélago, bueno, nosotros no, pero lo pueden hacer los especialistas en identificación de murciélagos, si este murciélago es frutícola o es un murciélago que eventualmente puede alimentarse de o puede vivir mordiendo o generando picadura en animales para obtener sangre, por ejemplo, como ganado, perros, otro tipo de animales. Esos animales sí digieren la sangre y pueden ser susceptibles de tener rabia. Son dos grupos diferentes que los ornitólogos, los especialistas en vampiros y en murciélagos pueden identificarlo, y eso nos permitiría tener la necesidad o tomar la decisión de si es un herbívoro, no tenemos ninguna otra consideración aparte de usar antibióticos, pero en el caso de que sea uno que sí puede alimentarse de sangre, tenemos que usar vacuna de rabia esa persona tiene que usar vacuna de rabia. Hay varios esquemas de vacuna de rabia para evitar que pueda haberle transmitido la rabia, aunque, digamos, no haya pasado más nada con el vampiro. En el caso de que no lo puedo identificar, es decir, no lo obtuve, lamentablemente es una persona que tiene una picadura identificada claramente por una picadura de murciélago, tiene que recibir vacuna de rabia sistemáticamente, porque hay un riesgo importante de este fenómeno. Entonces, es muy importante que tratemos de identificar si lo atrapamos, buscar la identificación, y si no lo atrapamos, tenemos que ir al médico para utilizar el esquema de rabia. En el caso de los perros, es importante identificar que si es un perro conocido que tiene sus vacunas completas, es decir, es una mascota de casa o es una mascota del vecino o es una mascota identificable, porque si tiene todas sus vacunas no hay riesgo de que produzca rabia, mucho menos en las grandes ciudades. Ahora, si la situación es con un perro callejero, la situación es un poco diferente, porque no podemos identificar o establecer el potencial de rabia que puede tener esa persona en base al accidente que tuvo con un perro que desconoce, y por lo tanto esta persona a lo mejor debería recibir vacuna de rabia, decisión que uno hace en función de la incidencia de casos de rabia en el entorno. No es lo mismo tener un accidente con un perro en una zona, digamos, de baja densidad de población, con elementos selváticos, etcétera, etcétera. Inclusive un perro que a lo mejor vive en la calle o no esté asociado a una vivienda específica, no sé, un perro domiciliario, es mucho más riesgoso que en el caso de tener un accidente con un perro domiciliario. En el caso de los gatos, la recomendación es la utilización de antibióticos, el lavado profuso, la observación del animal a posteriori y la inmovilización de las personas. Entonces, fíjense que hay algunas condiciones particulares, dependiendo del tipo de animal que yo tengo, con el cual tuve el accidente, y tenemos que tomar unas decisiones importantes en esos primeros minutos, en las siguientes horas, que es importante que nosotros tengamos. En el caso de que tengamos un accidente en una zona distante de un centro poblado, pues tenemos que hacer esta evaluación, o deberíamos llamar a alguien para que nos haga una aproximación de cuán rápido debemos ir a un centro. Y es frecuentísimo que nos digan: mira, que la primera medida que le ponen a la persona es que le pongan la antitetánica, por ejemplo. Cosa que vamos a hacer un programa específico del toxoide tetánico, porque hay mucha información equivocada en relación a eso. Obviamente si tienes que ponértelo, o tendrías que ponértelo en algún momento, sobre todo si tienes más de 10 años que no lo has recibido, pero eso no va a evitar el potencial de complicaciones, por ejemplo, de las infecciones. Entonces, la gente insiste en que le pongan la antitetánica y a las 2 de la mañana, y no toman en cuenta que ese paciente hay que movilizarlo y que le va a vivir en la herida, tiene que usar antibióticos, etcétera, etcétera. Y un poco nos enfocamos en las cosas que no son lo importante. Lo importante es definir una política de antibióticos específica para cada animal en el momento que es atendido, hacer una limpieza exhaustiva de la herida con agua y jabón, evitar el bloqueo de la herida el cerramiento de la herida, más bien dejar la herida expuesta, hacer inmovilización, y lo más importante, vigilar a esa paciente en las próximas 48 72 horas de cerca para ver cuál es la evolución
de ese elemento. Una de las características fundamentales que le dije, sobre todo con las mordeduras y perros y gatos, y es algo que puede no verse en el primer momento, es que la penetración de los dientes puede lesionar estructuras profundas que no vemos en el primer momento, y aquí puede haber lesión de venas, puede haber lesión de arterias, puede ser lesión de nervios, inclusive puede haber lesión de huesos puntuales, inadvertidas, que puedan producir infecciones de largo plazo como infecciones en los huesos. Entonces, no minimicemos las mordeduras de animales. ¿Okay? Cada vez que estamos mordidos por animales, debemos acudir al médico, tienes que verte con un especialista, tienes que hacer una aproximación técnica de lo que pasó, porque las consecuencias pueden aparecer a posteriori y ser realmente desagradables, nos permite hacer esta aproximación. Un elemento central es no sacrificar a la mascota, no sacrificar al animal. Esos animales tienen que estar en observación, esos animales tienen que tener comida, esos animales tienen que tener agua, porque la observación del comportamiento del animal posterior a la mordida es un elemento, es un elemento muy importante, al igual que la persona que fue mordida. Entonces, en algunos casos ocurre una situación violenta en el momento y puede herirse al animal, lo cual no sería deseable. Este animal tenemos que mantenerlo, como le dije, en vigilancia. Tenemos que chequear su condición de vacuna, su estatus previo de cómo estaba el animal previo a eso, para tomar la decisión en función de qué es lo que debemos hacer, además de las medidas que hemos estado hablando. Amigos, por aquí vamos a terminar con esto. Sí, creo que es importante que todos tengamos claro estos primeros minutos después de la mordida de los animales y qué hacer. Y ya tienen una guía genérica para entender la importancia de cuando es un perro, cuando es un gato, cuando es un mono, cuando es una ardilla, cuando es un murciélago. Son situaciones diferentes que tenemos que identificar tempranamente y que no debemos banalizar o no debemos minimizar. Amigos, solamente me queda recordarles nuestras señas, @JulioCastroM, @Unión Radio Web, que pueden escribirnos a través del chat en vivo, pueden escribirnos a través de cualquiera de nuestras redes sociales, y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Se les quiere mucho, manténganse sanos. Hasta luego.